Tengo varias que me han contado mis parientes, pero ahora contaré sobre dos entes que creo que nadie ha mencionado. Mi abuelito y sus hermanos. Cuando eran pequeños, tenían que salir en las madrugadas porque sus papás los mandaban a comprar mezcal a altas horas, ya que tenían problemas con la bebida. El caso es que para ellos no era problema salir a esas horas de la noche, pero el verdadero inconveniente era que, para llegar al lugar donde vendían el mezcal, tenían que cruzar una cancha de fútbol gigantesca. No exagero cuando digo que fácilmente podría haber sido usada para partidos oficiales. Y como en toda cancha, había dos porterías. Bueno, en una de ellas, desde las 9 o 10 de la noche, aparecía de la nada una bolsa de basura a la que todos llamaban el bulto. Nadie nunca veía cuándo llegaba ni cuándo desaparecía, pero todos coincidían en que, ya entrada la noche, el bulto se movía, avanzaba, al punto de que parecía irte correteando. Tenían que planear una estrategia para llegar rápido por el mezcal, porque rodear la cancha no era opción. Estaba cercada por casas y matorrales oscuros, así que tardarían más y probablemente sería más peligroso. Entonces, pusieron al hermano mayor hasta enfrente con el tarro para rellenar de mezcal, y hasta atrás iban los menores, incluido mi abuelito. Después de contar hasta 3, todos se echaron a correr en la misma dirección, hacia la otra portería y el final de la cancha. Mi abuelito volteó hacia atrás para ver cuánta distancia llevaban del bulto. Me cuenta que, cuando lo vio, solo pudo correr incluso más rápido que su hermano mayor, ya que vio que el bulto volaba directo hacia ellos. No caminaba ni rodaba, y no tenía nada debajo que lo hiciera elevarse tan alto. Después de que destruyeron esa cancha de fútbol, el bulto desapareció con ella. Nadie se había atrevido jamás a abrir la bolsa del bulto, ya que a todos les daba miedo. Creo que se le conoce como el bulto negro en la leyenda, quién sabe. La siguiente historia es de mi papá. Cuando era adolescente, iba saliendo con su grupo de amigos de una fiesta, ya pasadas las 12 de la noche. Todos iban ya algo ebrios, y el transporte público ya no pasaba a esa hora por el pueblo. Esto sucedió en Oaxaca hace más de 20 años. Así que les tocó irse a pie. Mi papá, como era el más fuerte del grupo, llevaba cargando una bocina que hoy consideraríamos una calamidad por su tamaño. Pero en ese entonces era lo que había. Al notar que todos iban muy serios y callados, se le ocurrió que la mejor idea para animar el ambiente era ponerle Zeppelin a todo volumen en su bocina. Así que puso la canción llamada Black Dog. En el momento en que empezó a sonar el primer solo de guitarra, sus amigos lo voltearon a ver, molestos y asustados. Le advirtieron que le bajara el volumen porque ya era muy tarde y que por ahí mataban con machete. Mi papá, siendo un adolescente, hizo caso omiso y siguió caminando feliz de la vida con la bocina al hombro. Hasta que, de pronto, todo el grupo de amigos se quedó en shock, mirando algo detrás de él. Mi papá solo les preguntó qué les pasaba, sin entender, mientras se reía de ellos. Uno de ellos solo pudo gritarle: ¿ya ves? Por tu culpa. Y todos se echaron a correr, dejándolo entre los árboles de un bosque al que se habían metido para cortar camino. Él no le encontraba mucho sentido lo que hacían, y solo los observaba correr pensando: ¡qué cobardes! Seguro se cansan al llegar a ese árbol. Pero vio que no se detenían al llegar al árbol, así que pensó: bueno, seguro se detienen al llegar a ese poste de luz. Y tampoco, al notar que ya casi no los alcanzaba a ver, volteó hacia atrás para buscar lo que los había espantado tanto. Dice que vio una mujer con vestido blanco y cabello negro hasta los hombros. Su piel era completamente blanca,
según lo que cuenta mi papá, y su rostro no se le veía porque estaba cubierto por su cabello. Sin soltar la bocina del hombro, echó a correr como alma que lleva el diablo, mientras la canción de antes seguía sonando de fondo. En menos de lo que ya sus amigos llevaban corriendo, él los había alcanzado y rebasado del susto que sentía en ese momento. Todos llegaron finalmente a un lugar más poblado, con casas donde podían quedarse a dormir. Uno de los amigos de mi papá tenía un familiar en ese pueblo con el que podían pasar la noche. Tiempo después, cuando mi papá trabajó por un tiempo como taxista, le tocó llevar a una pasajera a Oaxaca, justo al mismo pueblo donde había ocurrido todo lo que ya conté. Le contó la historia y ella le respondió que de regreso anduviera con cuidado. Le dijo que esa mujer era un ente llamado la Matlaciua, que se llevaba solo a hombres borrachos. Al día de hoy, mi papá y sus amigos siguen recordando con una mezcla de gracia y temor esa historia. Hola Tommy, yo soy de Michoacán y les contaré mis experiencias y experiencias de mi familia vividas con lo que creemos que es la Llorona. Bien, empezaré con una de las que yo pude presenciar y que más miedo me da. Tenía yo como unos 11 años, aproximadamente, y con mis papás habíamos ido a la casa de unos amigos de ellos que viven en una ciudad cercana a mi pueblo. Se nos hizo tarde y nos quedamos a dormir ahí. El caso es que la casa de esos amigos era una de esas casas que están justo enfrente de donde topa y acaba otra calle. Es decir, si te paras en la puerta, te queda justo de frente una calle que a decir verdad era muy angosta y mal iluminada. Este dato es importante. Bien, la casa de estas personas era de 2 pisos, pero para subir a los cuartos del segundo piso había que hacerlo por unas escaleras que estaban en el patio. Y saliendo de los cuartos, al dirigirte a las escaleras, quedas de frente a la calle esta que les digo, y puedes verla porque la vista sobrepasa el portón. En fin, sabiendo esto para que entiendan cómo pasó, yo estaba dormida con las hijas de los amigos de mis papás en su cuarto, que era en el segundo piso, mientras mis papás y los de ellas estaban en los cuartos de abajo. La hija mayor se levantó porque quería ir al baño, en la madrugada, como a las 4. El baño estaba abajo, en el patio, así que salió del cuarto y seguramente iba llegando a las escaleras, cuando de repente se rompe el silencio y se escucha un grito súper fuerte y tan desgarrador. Era un llanto, un quejido, un sollozo que no puedo describir bien. Pero la hermana pequeña y a mí, que éramos de la misma edad, nos dio un miedo horrible como nunca antes. Nos abrazamos, y en eso pensamos en su hermana, que seguramente estaba afuera, y nos dio muchísimo miedo. Nos íbamos asomando despacio por la ventana para ver dónde estaba la hermana mayor, cuando la vemos parada, petrificada, al inicio de la escalera, viendo hacia la calle que le quedaba de frente, viendo algo que nosotras no alcanzábamos a ver. Entonces el llanto suelta otro grito, así brutal, horrible, y se empieza a escuchar más lejano, porque el grito del inicio era como si la tuviéramos ahí mismo, abajo, en el patio. Pero cuando se escuchó más lejos, fue que pudimos ver que venía bajando por esa calle que daba justo, y hasta que la vimos que ya estaba literal afuera de la casa, la hermana mayor se bajó corriendo y se quedó a dormir, al parecer, con sus papás. Nosotras dos nos quedamos enterradas en el cuarto, cagadísimas de miedo, porque ahora estábamos solas y ni de broma íbamos a salir para ir con nuestros papás. En algún punto nos quedamos dormidas y ya. Pero al día siguiente, la hermana despertó y estaba muy enferma del estómago, con vómito y estaba toda demacrada. La tuvieron que curar de espanto, ya que su papá se dedicaba a hacer ese tipo de cosas.
La otra experiencia en la que también estuve presente fue cuando tenía como 8 años aproximadamente. Mis papás trabajaban y mi abuela nos cuidaba a mí y a mis hermanos. Mis hermanos son mayores, así que casi no convivía con ellos y siempre estaba con mi primo, que era más cercano a mí. Había veces que nos quedábamos a dormir con mi abuela porque no le gustaba quedarse sola por las noches. Yo no entendí el afán de mi abuela de poner 1001 candados y trancas a todas las puertas. Y cada noche, antes de dormir, hacía un rosario y nos ponía a rezar, mínimo el Padre Nuestro con ella. También nos persignaba antes de dormir. Y es que en ese entonces ella se había mudado recientemente a una casa que estaba en un barrio en mi pueblo donde hay una barranca que le llaman Pocito. La casa donde vivía mi abuela era un terreno muy grande. La casa estaba al frente y el patio que daba todo atrás era enorme, había muchos árboles y la parte trasera daba a la barranca, que solo estaba separada por una barda. Pues una noche, yo me desperté, tal vez serían como las 12 o 1 de la mañana, y quería ir al baño. Mi abuelita siempre fue a meter una vacinica porque no quería que saliéramos en la noche, pero por alguna razón que desconocemos, esa noche se le olvidó, cosa que nunca pasaba. Quitó todo lo que ponía para cerrar la puerta y levantó a mi primo. Nos dijo que fuéramos los dos juntos al baño. Ella llevaba su rosario. El baño estaba en el patio, no tan al fondo, pero sí un poco atrás. Fuimos. Y cuando yo estaba en el baño haciendo mis necesidades, escucho como si alguien estuviera llorando en la barranca, así bajito, como si no quisiera que lo escucharan. Mi abuela me empieza a decir que ya salga, que me apure, que hay que meternos. Yo me apresuro, me lavo las manos, y en ese momento se empieza a escuchar bien el llanto, ya a grito abierto, pero lejísimos. Sin embargo, al mismo tiempo se escuchaban pasos en el patio, donde estaban los árboles. Estaba muy oscuro, como si alguien pisara las hojas. Escucho a mi abuela que empieza a rezar muchísimo. Entra mi primo al baño, me jala de la mano y nos vamos los tres corriendo a encerrarnos al cuarto, rezando. Nos puso agua bendita en la cabeza y en las manos. Las ventanas también siempre las tenía tapadas con muchísimas cortinas, cobijas, y las rendijas las cubría con cartón. Pensábamos que ella tenía algún tipo de trauma de su infancia, o que simplemente lo hacía por el frío o por miedo a que alguien se metiera a robar. Pero parece ser que era para cuidarse de otra cosa. Y la última que les contaré me la ha contado mi abuela. Sí, la misma, porque es la única que he conocido. Cuenta que cuando ella era joven y tenía a sus hijos chiquitos, tenía una amiga, o prima, no me acuerdo qué era exactamente, con la que se juntaba. Ese día estaba en su casa y se quedó ahí a dormir. Era en el pueblo de donde es mi abuela, un ranchito en Guanajuato cerca del río Lerma. Una vez estaban platicando hasta tarde y los niños estaban dormidos, cuando escucharon un llanto en la calle. Dice mi abuela que nunca antes lo había escuchado, así que le dio curiosidad y quiso asomarse por la ventana, porque pensó que a alguien ya le estaban pegando, seguramente el marido. Pero la amiga le decía que no se asomara, que eso no era nada bueno. Pero mi abuela siempre ha sido terca como una mula, y ahí va a asomarse. Fue entonces cuando la vio, avanzando por la calle de tierra, como si flotara, con las manos en la cara tapándose, como ocultando el sonido de su llanto. De pronto soltó un grito horrible. Se destapó la cara y volteó justo hacia el rincón de la ventana por donde se estaba asomando mi abuela. La miró directamente. Mi abuela sintió que ella la vio también. Su amiga cerró la cortina rápido,
La jaló y le dijo que no anduviera haciendo esas cosas, que si la Llorona te veía, te marcaba y te iba a llevar. Le dijo que siempre que la escuchara, mejor se tapara, cerrara bien y se pusiera a rezar, que porque la Llorona no podía entrar a las casas, que lo mejor era encerrarse y rezarle a Dios. Así que de ahí viene su obsesión por tener todo cerrado siempre, tener agua bendita y rezar cada noche. Yo siento que teme que se la vaya a llevar y ha tratado de evitarla todos estos años. Hola Tommy, soy de Guatemala y tuve 2 acercamientos con la Llorona. Por obvias razones, ambos fueron durante la madrugada, por allí de las 2:30 de la madrugada. El primero fue en un viaje que hice con unos amigos a un pueblo del interior del país, ubicado en unas montañas. Allí no había hotel, pero los habitantes del lugar nos dijeron que en un convento de monjas podían darnos un sitio donde dormir, porque tenían dormitorios comunales vacíos que podíamos ocupar. Las monjas dormían en la casa central de la hacienda, que era la más grande y amueblada, y que además tenía una capilla dentro. Los salones adaptados como dormitorios con literas estaban distribuidos por toda la hacienda. Éramos 10 chavos los que nos quedamos a dormir allí, junto con el chofer del bus que nos llevaba. El más pequeño tenía 7 años, y los más grandes éramos 4 entre 15 y 18. El lugar estaba rodeado de bosque, custodiado por perros y guardianes durante la noche. A eso de las 11 de la noche ya todos estaban dormidos, menos los 4 grandes, que estábamos jugando Geometry Dash. Para la 1 de la madrugada ya solo quedábamos 2 despiertos, un amigo y yo. Justo antes de irnos a dormir, empezamos a escuchar cosas extrañas afuera del salón donde estábamos, entre los árboles enormes del bosque. También escuchábamos a los perros ladrar muy fuerte. Ya eran las 2 de la madrugada y el salón tenía grandes ventanales desde donde podías ver hacia afuera, hacia el bosque. Daba mucho miedo porque no había cortinas. Mi amigo y yo decidimos acercarnos a la ventana para ver qué era lo que hacía ruido. Nos arrastramos por el suelo hasta llegar al ventanal y, para nuestra sorpresa, vimos a lo lejos la sombra de una mujer de pelo largo y con lo que parecía ser un vestido blanco. Estaba sentada en la rama de un árbol gigante, como a unos 200 metros de distancia. Nos paniqueamos horrible, a tal punto que nos quedamos paralizados. Luego nos tiramos de nuevo al piso, y cuando volvimos a mirar por la ventana, ya no estaba. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar el grito de una mujer. Era un grito de dolor, desesperación, como si la estuvieran apuñalando. Los perros seguían ladrando con fuerza, y nosotros seguíamos petrificados en el suelo frío del salón. La escuchábamos muy lejos, pero al pasar los minutos, su presencia se sentía cada vez más, muy cerca de nosotros. Eran las 3:05 de la madrugada y sabíamos que no era buena señal. Llegamos a sentir que estaba tan cerca que ya no sabíamos si íbamos a poder movernos o hacer algo. Nadie más de los que iban con nosotros se había percatado de lo que estábamos viviendo, hasta que aquella mujer soltó el grito más desconsolador que he escuchado en mi vida, y entonces todos se levantaron, pálidos y asustados. Las monjas encendieron las luces que había repartidas por toda la hacienda, y los perros comenzaron a perseguir al ente por varios metros hasta que dejaron de verlo. Las monjas, junto a los guardianes del lugar, vinieron a vernos y nos dijeron que nos fuéramos a dormir a la casa central donde ellas estaban, para que no pasáramos la noche tan solos. Recuerdo que estaba pálido, se me bajó el azúcar, igual que a mi amigo, y tuvimos que ir a la capilla a orar, para ahuyentar los malos espíritus y tratar de calmarnos. Fueron, sin duda,
las peores horas de mi vida. Muy buen canal y buenos relatos. Gracias por leerme. Sigue así, Tommy. Mi historia con La Llorona. Hace como 4 años, yo aún dormía con mi tía y, como siempre, tenía la costumbre de dormir con los audífonos. Esa noche, después de un rato, me los quité y pude escuchar un montón de perros ladrando. Sentía como si estuviera en una bola de sonido y calculaba más o menos unos 30 perros, porque se escuchaban bastantes. Entre tanto ladrido, escuché el llanto de una mujer horrible. De hecho, el llanto se escuchaba lejos, el llanto, no los perros. Al otro día me vi con una amiga que vive en el centro de mi pueblo y me dijo que ella también lo había escuchado. Pero en su caso, lo escuchó en la carretera que está enfrente de su casa. También me dijo que escuchó el mismo montón de perros, pero que el llanto se escuchaba más cerca. Incluso me contó que pensó en asomarse al balcón, pero que le dio miedo. Otra historia es que mi mamá también escuchó a La Llorona con una vecina. Estaban las dos afuera de nuestra antigua casa y ya era muy tarde cuando escucharon el llanto. Fue tan fuerte y espeluznante que a la vecina le dio miedo y mejor se metió a su casa. Otra historia de mi mamá es que, una vez, también estando afuera con esa misma vecina, escucharon a un caballo arrastrando una carreta. Dice mi mamá que al día siguiente murió un señor que vivía una calle después. Hace un tiempo, mi tía y mi prima tuvieron una experiencia con La Llorona al mismo tiempo que mi mamá y yo. Resulta que mi hermanito, tenía solo unos meses de nacido, comenzó a llorar como a eso de las 2 de la madrugada, por lo que me desperté y mi mamá también. Total, mi mamá lo empieza a calmar y yo intentaba volver a dormir. Pasada media hora, y ya con mi hermano dormido, escuchamos a una persona llorando muy cerca de la casa. Mi mamá creyó que era una vecina, cuyo hijo es adicto y que en sus arranques ha llegado a pegarle. Así que se asomó por una de las ventanas que dan hacia la casa de la vecina y hacia la calle, y resulta que esta última estaba totalmente desierta. Pero el lamento seguía escuchándose, y mi hermano, entre sueños, sollozaba bastante. Mi mamá le marcó a su hermana y ella relató exactamente la misma situación. Al amanecer, nos enteramos de que 2 conocidos de la familia habían fallecido. Hasta la fecha, mi familia cree en la versión de que La Llorona se aparece en momentos de desgracia. Igualmente, existe otra leyenda muy conocida de donde soy, Matehuala. Es la leyenda de Laleti, una chica víctima de feminicidio hace más de 40 años, que aparece cada Semana Santa y recorre el trayecto que iba a transitar antes de ser asesinada de manera cruel. Siempre desaparece en el mismo punto, donde fue tirado su cuerpo. La mayoría de quienes la han visto son hombres. Es raro que se le aparezca a mujeres. Mi papá nos cuenta una historia que hasta la fecha nos ha dejado helados a mis hermanas y a mí. Cuenta que cuando era joven, entre los 18 y 20 años, él y sus hermanas estaban en una quinceañera. Mis tías, que también confirman lo ocurrido en aquel entonces, recuerdan perfectamente esa fiesta. Ya entrada la noche, la fiesta terminó. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Cabe mencionar que el lugar quedaba cerca de donde vivían, así que se fueron caminando. En el camino a casa, todos iban platicando sobre la fiesta, comentando lo divertida que estuvo. En un momento, entraron a una calle que estaba muy oscura y que solo tenía un faro de luz.
Mientras caminaban por esa calle tan sombría, mi papá empezó a molestar a mis tías, asustándolas en broma. De pronto, se detuvo justo antes de llegar al único faro que iluminaba el camino. Mis tías se percataron de que ya no avanzaba y le preguntaron por qué no seguía caminando, que dejara de jugar. Pero mi papá, con una cara de horror y la voz quebrada, casi al borde del llanto, les dijo: «Hay algo en el faro». Mis tías pensaron que era otra de sus ocurrencias, así que decidieron ignorarlo y continuar caminando. Sin embargo, al darse la vuelta y mirar hacia el faro, quedaron inmóviles. Aquello que mi papá había visto segundos antes era real. Mi papá la describe como una mujer alta, de cabello castaño muy largo, tan largo que tocaba el suelo y cubría su rostro. Vestía una bata blanca y tenía un aspecto muy siniestro. Al principio pensó que tal vez era una mujer que necesitaba ayuda, pero cuando bajó la mirada hacia sus pies, notó algo que lo dejó aún más helado. No tenía pies, ni siquiera se veían sus piernas. Aquella figura estaba flotando, pero eso no fue lo más horrible. Lo peor vino después. Al ver eso, todos salieron corriendo. Tomaron otro rumbo y llegaron a casa por un camino diferente. Le contaron a mi abuela, lo que había sucedido. Ella, sin decir mucho, rápidamente les empezó a poner sal en la parte de abajo de los pies y también un puño de sal en las manos. Desconocemos el motivo, ni siquiera mi papá supo por qué lo hizo. Aquella noche, nadie quiso dormir solo. Estaban muy espantados. Entonces durmieron todos juntos. Mi papá tuvo un sueño en el que una de sus hermanas fallecía, y en el entierro, una mujer vestida de blanco se postraba junto a ella. Dice que era la misma mujer que habían visto aquella noche. Una semana después, mi tía tuvo un accidente en el que falleció. Mi papá nunca quiso contarle a mi abuela lo que había soñado esa noche, por miedo y porque pensó que solo había sido un mal sueño. Hasta la fecha, es una historia que a mi papá le cuesta contar. A veces aún se siente culpable por no haber compartido aquel sueño con mi abuela, y porque ya nunca podrá hacerlo. Mis tías confirman el hecho. Todo lo que pasó esa noche fue real. Sin embargo, hasta hoy, nadie sabe quién o qué era aquella mujer. Cuando tuve a mi segundo bebé, mis abuelos por parte de mi papá, que son de Linares, estaban allá, y esa vez mi bebé tenía menos de un mes de nacido. Hacía muchísimo calor, y como mis papás van cada fin de semana para allá, yo tenía ganas de ir. Total, el caso es que a mis abuelos les gusta mucho ir al río, y ese mismo día que llegamos, fuimos. Cabe recalcar que mi abuela vive justo al lado de un río muy grande. Ese día, yo me acuerdo que me llevé a mi bebé y también llevé el corral, la cuna, y lo puse ahí, al lado del río. Luego mi abuela me dice: «Fátima, agarra una piedra y di: Emilio, quédate conmigo, no te vayas». Así, 5 veces. Y yo, pues, empecé a reírme y le dije: «Ay, abuela, seguramente». Pero mi mamá me dijo: «Hazlo, Fátima, haz caso». Así que lo dije. Total, todo muy bien. Nos fuimos para la casa cuando empezó a bajar el sol, porque ahí se pone un poco fresco por la cantidad de árboles que hay. Estuvimos un rato platicando, cenamos y después todos se fueron a dormir. Nos quedamos afuera en el patio mis abuelos, mis papás, un tío y yo, tomando y charlando. Yo ya había acostado a mi bebé adentro, en el cuarto, y justo estábamos hablando de cosas similares, sobre apariciones y cosas así.
Ya eran como las 2 de la madrugada, cuando de repente se empezó a escuchar un grito fuertísimo, un lamento desgarrador. Todos salimos corriendo para adentro. Yo fui directo por mi bebé. Cuando el llanto se dejó de escuchar, mis papás salieron otra vez al patio y mi abuelo seguía ahí sentado. Él no se metió, porque dijo que siempre la escuchaba y que entre más miedo le tengas, más fuerte se escucha. Entonces me acuerdo que dije, mejor me meto ya a dormir. Mi abuela puso un par de tijeras cruzadas debajo del colchón y a mí me dio un rosario. Me dijo, quédate así, con él y abraza al bebé. Y así lo hice. Al otro día, en la mañana, cuando me levanté, me ardía muchísimo la espalda. Y cuando me metí a bañar, me di cuenta de que estaba toda rasguñada. Me dio muchísimo miedo y mejor ya no quise volver a ir con mis abuelos hasta que bauticé a mi niño. Y ahora que tengo a mi tercer bebé, mis papás me invitan, pero yo ya no quiero ir, porque ya sé que cada vez que tengo un bebé, ella, de alguna forma, siempre se presenta. Me fui a estudiar a Orizaba, acá en el estado de Veracruz. Estudié en el Tecnológico de Orizaba, y yo rentaba justamente en una calle que estaba frente a la escuela. El edificio donde vivía tenía 4 plantas. Mi departamento, junto con el de otra chica, estaba en el último piso, hasta arriba. Bueno, pues un jueves por la noche el edificio se quedó totalmente vacío, ya que todos se fueron al antro que estaba detrás de la universidad, llamado El Morro. Ese día era la bienvenida de los de nuevo ingreso. Un vecino me invitó a salir, pero esa noche decidí quedarme en el departamento. Ya eran como la 1 de la madrugada y yo hablaba por teléfono con mi novia, cuando escuché a una mujer llorando y gritando por momentos. Pero como ya mencioné que el antro estaba cerca, a esa hora solía escuchar de todo. Peleas, gente gritando, teniendo relaciones, haciendo desmadre, cantando, etc. Toda esa zona es de estudiantes foráneos, así que pensé, quizás es algo totalmente normal. Después de media hora, seguí escuchando los gritos, pero ya se sentían más intensos. Los perros de la calle ladraban de una manera horrible, incluso algunos parecían llorar. Abrí la ventana y vi que estaba lloviznando. Le dije a mi novia, mientras hablábamos por teléfono, que saldría a ver, quizás alguien le estaba haciendo daño a esa mujer. Ella me dijo que no saliera. Me paré de la cama, y en ese momento, esa mujer empezó a gritar de una forma espantosa, como no tienen idea. Lloraba, pero era un quejido que me erizó todo el cuerpo. Cerré las ventanas de golpe, me tiré en la cama y me tapé por completo. Mi novia escuchó todo. Pasaron 2 días, y una amiga que es de Orizaba y que vivía a 2 calles de donde yo rentaba, me dijo, «Antier no pude dormir. Se escuchó la llorona por toda la colonia. Los perros ladraban, es común escucharla». Cuando dijo eso, me dio miedo porque vivía solo, pero nunca más volvió a pasar. Mi experiencia con la llorona fue cuando me alivié de mi primer bebé. Cabe recalcar que yo soy de Monterrey y nunca había pasado por algo similar. Y la verdad no creía en nada de eso, a pesar de que mi abuelita nos contaba que cuando mis tías estaban chiquitas una vez la escucharon en el patio de la casa. Bueno, total, la cosa es que esa noche yo llegué del hospital después de haber tenido mi bebé. Estaba recién aliviada, y como en casa de mi abuelita hay un patio muy grande, pero para llegar al patio tienes que bajar por un pasillo que está muy largo. Total,
Me acuerdo que nos dormimos. Yo acosté a mi bebé en el corral, la cuna, pero ya había puesto la alarma para pararme a las 3 de la madrugada, porque ya ven que los bebés a veces nada más quieren estar dormidos y no comen. Entonces, nos acostamos y rato después la alarma sonó. Yo me paré y dejé a mi bebé en el corral. Me fui a la cocina a prepararle la teta, y en lo que la estaba haciendo sentí que alguien caminó detrás de mí. Volteé y era mi abuela. Me dice: Fátima, ¿por qué no le haces rápido la teta al bebé? Está llore y llore. Pero yo no escuchaba nada. Le dije: Abuela, no es cierto, el bebé ni siquiera se ha levantado. Yo puse la alarma para despertarlo porque batallo para que coma. Y ella solo me dijo: espérame. Entonces, en lo que ella se va para su cuarto, yo voy al mío y cargo a mi bebé. Y justo cuando quise darle de comer, se empezó a escuchar por todo el pasillo que va hacia el patio un lamento muy fuerte, casi como un grito. Lo primero que hice fue abrazar a mi bebé y empecé a llorar. En eso, ya venía mi abuela y me dice: cállate, no hagas ruido y déjame ponerle agua bendita al bebé en la cabeza. Le puse, y total, como después de 15 minutos ya no se escuchó nada. Y esa noche ya no volví a dormir. Vivía con mi esposo en unos departamentos casi pegados al cerro. Era una colonia nueva y estaba muy lejos. Entonces, ya había varias veces que la habíamos escuchado, porque mi esposo y yo jugábamos Xbox casi hasta las 3 de la mañana. Y sí, la escuchábamos. Los perros estaban vueltos locos, pero uno se encerraba en su casa y ni asomaba la cabeza. Ese día jugamos Xbox. Creo que eran las 4 de la mañana cuando nos acostamos a dormir. En eso, yo empecé a escuchar a la Llorona. Me dio miedo, pero dije: ¿qué puede pasar? Pero después, no sé si fue un sueño, pero yo escuché que abrían la puerta de la entrada. Yo tenía un gatito y una perrita, y los escuché llorar a los dos. También escuché cómo abrían la puerta del cuarto, como si alguien entrara, pero no me podía mover ni abrir los ojos. Solo estaba quieta. Ya no escuché los lamentos, pero sí escuché pasos acercándose a mí, y entonces pude entreabrir los ojos, apenas entrecerrados, y la vi. Era flaca, con su vestido blanco, y los pies los tenía todos con las uñas oscuras y pálidos. Tenía un velo como de encaje, pero casi no se le veía la cara, la sombra del velo se la cubría. La pude ver como se acercó a mí y me dijo que yo tenía una enfermedad, que nunca iba a ser feliz, y que a mi esposo le iba a pasar algo que iba a hacer que no pudiéramos estar juntos. Se me puso la piel chinita. No podía hacer nada. Empecé a rezar y a decirle que ella no sabía nada, cómo retarla. Y me dice: déjame me acerco a tu esposo para que también sienta. Y yo empecé a gritarle a mi esposo: despiértate, despiértate. Y pues nada, hasta que grité con todas mis fuerzas: despiértate. Lo grité tan fuerte que desperté a mi esposo, y en ese momento me pude mover. Me paré súper asustada, se los juro. Después salí del cuarto y me di cuenta de que dejé la puerta de la calle con las llaves pegadas por fuera. O sea, no la cerré. Llámenme loca, pero se me hizo súper raro. Desde ahí le tengo miedo a la Llorona, y ya no la he vuelto a escuchar. Después me cambié de ciudad y nada, hasta la fecha, nada. Ni nada de lo que me dijo ha pasado. No sé qué fue eso, pero sí fue muy raro.
Yo vivía en un lugar donde había un río como 30 metros de mi casa y un camino de terracería, y casi siempre se escucha unos días antes de que llueva o que caiga una tormenta o una inundación. Las primeras veces que la escuchamos, mi esposo y yo no nos dio miedo, porque solo se escuchaban como un lamento, como una mujer llorando, quejándose, más bien. Pero una noche, mis hijos, en ese entonces mi hijo de 4 años y mi niña de 1 año, estaban dormidos en mi habitación, y mi esposo y yo en la sala viendo TV. Eran las 12 pasadas. En ese momento, mi niña empieza a llorar, y mi esposo fue a fijarse de ella a la recámara. Nuestra casa es de 2 pisos y los cuartos y la sala están en el segundo piso. La ventana de la sala estaba abierta. Empecé a escuchar el ladrido de los perros, y entre los ladridos de los perros se escuchaba una mujer llorando, con una voz muy fina. Cuando escuché eso, me asomé a la ventana y puse la televisión en silencio. Cerré la ventana. Justo cuando iba a cerrar la ventana, escuché el llorido de la llorona. La piel se me enchinó y me dio mucho miedo, ya que nunca había escuchado un lamento así, en esa forma. Y decía con una fina voz, «¡Ay, mis hijos!». Y al final, el eco de su voz resonaba. Se escuchaba un poco lejos. En ese momento apagué la televisión y me dirigí al cuarto muy espantada. Cerré la ventana y me acosté sin decir nada. Mi esposo me pregunta, «¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?». Entonces yo le dije, «Agarra a los niños, que escuché a la llorona». Y me dice, «Pero ya la hemos escuchado». Y yo le contesté, «Sí, pero ahora sí sonó feo, y si dice, ay, mis hijos». Y mi esposo me contesta, «¿Cómo va a decir eso si nada más llora?». Y yo, aterrada, sin poderme mover, acostada en la cama, le dije, «Escucha, escucha, para que veas que si dice, mis hijos». La seguimos escuchando como por unas 8 veces más, llorando y diciendo, «Ay, mis hijos», con una voz muy fina, pero tenebrosa y macabra. Al final, entre lo llovido, volvimos a escuchar como a alguien quejándose con una voz de unos ancianos. Después, ¿sabes? Las otras veces que la seguimos escuchando, se decía, «Ay, mis hijos». Cuando era muy niño, tendría entre 7 u 8 años, solía despertarme por las madrugadas entre la 1 y las 3 de la madrugada. Vivíamos en una casita de cartón y lámina que mi papá construyó en un terreno que mi mamá adquirió con mucho esfuerzo. Yo nunca le decía a mis padres lo que escuchaba, hasta ya hace poco. Una de esas veces que me desperté, escuchaba aletear algo muy grande en una de las esquinas de la casita donde dormíamos. Aleteaba y lanzaba unos chillidos horribles y sacudía la casita entera. Yo solo me tapaba de pies a cabeza, esperando que eso que se escuchaba se fuera. De igual forma, como la calle era de empedrado, una de esas noches escuché un caballo galopar. Algo raro. Por cierto, pero lo que más me extrañó, y que después me dio un miedo y un sudor frío, fue que ese galopar se escuchaba en un solo lugar. O sea, no se acercaba ni tampoco se alejaba. Se mantenía en un solo punto, ese golpeteo de los cascos del caballo contra las piedras de la calle. Cuando se lo conté a mis familiares hace unos 4 años, ese mismo galope lo escuchó una de mis cuñadas, después mi esposa y por último mi hijo. Cabe señalar que el mismo miedo y el sudor frío los invadió. Pues bueno, esto es un poco de lo que he escuchado a lo largo de mi vida. Tengo más historias, pero poco a poco les iré contando. Todo esto sucedió en México, en el estado de Querétaro,
en la colonia San Pedrito Peñuelas, en sus inicios allá por 1993. Saludos, Tommy. Hace aproximadamente un año más, una señora venía a lavar los trastes aquí en mi casa. Los lavaba porque mi familia tiene un negocio y se usan muchos trastes y todo eso. Entonces a la señora le pagaban por venir a lavarlos. Bueno, esa señora ya llevaba unos meses viniendo a lavar aquí en la casa y todo bien. Nos llevábamos bien con ella y todo. Su casa no estaba tan lejos de la mía. Cabe recalcar que yo vivo en un cerro, no tan arriba, pero sí. Y hay dos panteones, uno abajo de donde vivo y otro hasta el final del cerro. Ese sí está lejos. Recuerdo que una vez mi abuelita se puso malita ese día. Entonces le dijeron a la señora si podía ir a ayudar al negocio y todo eso. Se abre el negocio a las 7 de la tarde y se cierra como a la 1 aproximadamente. Ya habían acabado de meter todo y mi mamá y mi abuelo fueron a dejar a la señora a su casa porque ya era noche. La señora vivía unas 2 calles más arriba. Mi perrito siempre acompañaba a mi mamá a todos lados, y esa noche mi perro estaba dormido cuando llegaron del puesto. Cuando vio que se fueron a dejar a la señora y agarraron para arriba, dice mi mamá que mi perrito se echó a correr tras de ellos y se le pegó mucho a mi mamá, como con mucho miedo. Los perros andaban a huye y a huye. Y cuando iban llegando a la casa de la señora, escucharon muy cerca el lamento de la Llorona. Pero dice mi mamá que era un lamento con mucho dolor, que a ella y a mi abuelo les dio un escalofrío bien feo. Se regresaron a casa y contaron lo que habían escuchado. Después de eso, la señora ya no vino a lavar los trastes como por 3 días, me parece. Y un día vino a la casa a que le pagaran, y mi abuelita vio que la señora tenía un aspecto raro. O sea, la vio muy mal. La señora se fue, y pues ya no supimos qué pasaba con ella. Como 2 o 3 días después, nos avisan que la señora había fallecido, que estaba en su casa, ella vivía sola. Entonces, su familia le marcaba y no contestaba. Se les hizo raro, y cuando fueron, la señora ya estaba muerta. No sabemos qué fue lo que realmente pasó, pero creo que el llanto de la Llorona avisó que algo malo iba a suceder, y desde ahí ya no se ha vuelto a escuchar nada de ese tipo. Hace unas 3 semanas fui con mis papás y mis hermanas al Real de 14, que es un pueblo en San Luis Potosí. Nosotros llegamos alrededor de las 9 de la noche porque veníamos desde Monterrey. Entonces, pues llegamos y empezamos a buscar el hotel de mi tía. Ya estaba lleno y nadie le avisó que íbamos a ir, por lo que teníamos que buscar otro hotel. No encontrábamos, estaban todos saturados. Entonces yo le dije a mi mamá que nos quedáramos en la camioneta, que es una Siena, y cabíamos perfectamente todos. Así ya no gastábamos tanto dinero en hotel. Ya nos pusimos a recorrer un poco el pueblo. Cenamos y ya para las 11 de la noche nos íbamos al carro para dormir. Pasa que mi prima y yo nos adelantamos porque nos andaba del baño, y los demás se quedaron como a 6 cuadras atrás. Pasamos por un lugar muy solo. Ya no había nadie. Solo una señora vendiendo tamales, pero ya se estaba quitando. Avanzamos un poco más y, de repente, se escucha un bebé llorar. No pasaron ni 10 segundos cuando se cae el bebé y mi prima me dice, a lo mejor viene con esas señoras. Pasan las señoras al lado de nosotras y no tenían ningún bebé. El llanto venía de afuera. Lo ignoramos y seguimos caminando hasta que los demás nos alcanzaron. Seguimos mi prima y yo preguntándonos lo del bebé, hasta que volteé a las casas de enfrente, pero que quedaban arriba, y le digo a mi prima que mirara.
Había una niña viéndonos. A los segundos vemos que la niña camina y se deja de ver. Supusimos que se metió a su casa, pero cuando seguimos caminando y volteamos, no había ninguna puerta, era todo pared. Nos volvimos a sacar de onda, pero le restamos importancia. Ya faltaba poco para llegar a la camioneta y mi tía se comenzó a burlar de la leyenda de la Llorona y gritó: ¡ay, mis hijos! Nos dio risa, pero luego las quise asustar, y mi prima y yo le dijimos que no se burlara porque se le iba a aparecer. Nada más se rieron. Llegamos a la camioneta, que estaba al lado del cerro, pero todavía quedaba un tipo montecito. Al lado había un hotel. Ya nos subimos a la camioneta y nos pusimos a platicar. Poco a poco todos se fueron durmiendo y solo quedamos mi hermana menor y mi prima despiertas. Estábamos en los asientos de atrás, mi hermana menor en medio. Como a las 3:40 de la mañana, me levanté y de repente se empezó a escuchar una mujer llorando. Horrible. Ya la había escuchado antes, pero jamás de esa manera. Levanté a todos y se seguía escuchando. Nos quedamos en shock. Yo no me destapaba porque sabía que si lo hacía, la iba a ver. Así se siguió escuchando como por 20 minutos, pero se callaba y luego volvía a llorar. Se escuchaba en todo el pueblo. Grabé audio en WhatsApp y se lo envié a mi mamá. Del miedo, nos quedamos dormidos todos. Como media hora después, entre sueños, escuché como un caballo pasaba por detrás de la camioneta. Me iba a asomar, pero recordé que un amigo de la familia, al llegar, nos dijo que los caballos solo pasaban por arriba, que de otra manera no se podía. Me asusté, pero dije, a lo mejor se le salió uno o yo qué sé. Volví a dormir. Como a las 5 de la mañana, escuchamos que mi hermana menor empezó a llorar, así bien fuerte y con mucho sentimiento. Mi madre se asustó y le preguntó qué pasaba, y ella le dijo: voltea al monte, hay una señora de blanco flotando. Se ve bien feo, ya me quiero ir. Llorando lo decía. No volteamos y mi hermana seguía llorando. Nos quedamos asustadas porque no dejaba de llorar. Dijo que estaba literalmente al lado de la camioneta, pero en el montecito que había ahí. Ya se calmó un poco y ya después, a la media hora, comenzó a llegar gente y nos bajamos para ir a pasear por el pueblo. Pero sí, todo eso pasó en esa noche y la verdad, no me quedaron ganas de volver. La primera vez que escuché a La Llorona fue cuando tenía 7 años en la casa de mis abuelos. Mi abuelo siempre fue de levantarse poquito antes de las 5 de la madrugada, esto debido a que era una persona muy activa. Él acostumbraba a tener su radio siempre colgado de la cabecera de su cama y estaba despierto a esa hora, 4:45 de la madrugada, justo cuando pasaban las canciones antiguas que le gustaban. Era todo un programa dedicado a eso. Eran vacaciones de verano. Yo siempre me quedaba todas mis vacaciones con mis abuelos y de verdad las disfrutaba. Me gustaba dormir en mi cama individual, pero mi abuelo Abel siempre dormía ahí conmigo. Un día me levanté con muchas ganas de hacer pipí, pero el baño estaba al otro lado de la casa, justo en la salida principal a la privada. La colonia donde vivía mi abuelo es muy rara. Todos acostumbraban a dormir temprano y eran calles muy solas. Nunca entendí por qué, hasta esa madrugada. Hacía mucho calor. Estaba la puerta abierta, pero me daba miedo ir sola. Solo le dije a mi abuelo: «Papi Abel, quiero hacer del baño». Él me respondió: «Es mejor que esperes a que salga el sol, gordita, pero si quieres ir al baño, yo te acompaño».
Salimos al patio y, de repente, empezó a hacer mucho viento. Algo raro ya que era verano y no hacía ni siquiera tantito aire o viento en esos tiempos. Llegamos al baño, hice mis necesidades y nos fuimos al cuarto. Apenas me estaba quedando dormida a un lado de mi abuelo y él me dijo que me tapara los oídos. Yo, como niña, pues no sabía por qué, pero no le hice caso. Grave error al no hacerlo. Empezó a ventear cada vez más fuerte y el aire parecía traer un quejido muy triste, pero feo a la vez. Yo no sabía qué hacer y volteé a ver a mi abuelo para preguntarle, ¿qué se escucha, papi? Mi abuelo me contestó que era una señora que siempre pasaba llorando, pero que no me asustara, que me durmiera y que él me cuidaría. Mis abuelos vivían en una colonia muy violenta. Tan violenta que han muerto bebés y niños muy pequeños por balas perdidas. Una vez, incluso, yo encontré un cuerpo todo tasajeado en una fuente que estaba al costado de Abastos, a unas cuadras. Yo hablé con mi abuelo a eso de las 7 de la mañana, porque él me habló para almorzar. Llegué al comedor y empezamos a desayunar. Mi abuelo se veía como si no hubiera dormido nada, y yo le empecé a preguntar sobre lo que habíamos escuchado hace unas horas. Mi abuelo me dijo, «Gordita, esta es una colonia fea y peligrosa. Mucha gente se ha ido al cielo por estar hasta tarde en la calle o simplemente por estar afuera de sus casas. Y pues a veces son almas puras que no merecían morir de formas tan feas. Están enojadas y tristes por morir así, ya que ellas no se pueden ir al cielo por eso, y les toca vagar en nuestro mundo». Años después, mi abuelo enfermó y, de la nada, tenía la edad mental de un niño de 8 años. Antes de que él muriera, yo soñé cosas que se podrían interpretar como sueños premonitorios, ya con la edad y el conocimiento que tengo sobre lo que ya pasó. Un día de diciembre yo escuché de nuevo ese llanto triste, con ira, pero desgarrador. Como mi abuelo me explicó, yo solo lo escuché como algo normal y ya. A las horas me levanto para ir a la secundaria, paso mi día y voy a mi casa para hacer una tarea en equipo. No encuentro a mi mamá por ningún lado. Le digo a mi compañera que al rato iría a su casa. Me dirijo a donde vive mi abuela materna, y a media cuadra me encuentro a mi prima diciéndome que me fuera para la casa, que mi mamá me estaba esperando. Justo cuando mi mamá abrió la puerta de nuestra casa, me dijo que mi abuelo ya había fallecido. Así pasaron más muertes cercanas durante más de 8 años, y pasaba lo mismo. Sueños premonitorios y el llanto desgarrador de esa mujer. Hace poco más de 2 años empecé a escucharla por mi casa, pero siempre era justo antes de que alguien de mi colonia falleciera. La mayoría eran muertes violentas. Unas de ellas fueron un suicidio en plena calle, un señor que murió al estamparse en un caballo contra un tráiler, un decapitado, un descuartizado y un baleado. Otras eran tragedias algo tristes, como las pérdidas de embarazo en mi familia y la pérdida de mi primer embarazo. Pero les juro que siempre era lo mismo. Una noche antes, sueños premonitorios y ese llanto horrible. Cada vez me daba más miedo porque ya sé lo que anuncia. Hoy volví a soñar y a escuchar ese llanto. Espero que no pase nada mañana. Hace como un año, acá por San Luis Potosí, cerca ya de Hidalgo, había ido a visitar a un primo. Total que nos tardamos platicando y se hizo de noche. Eran casi ya las 12 y tenía que irme, por lo cual mi primo accedió a acompañarme a mi casa, que está cerca, como a unos 5 minutos, pero el trayecto es por carretera federal. Bueno, pues íbamos platicando y, ya cerca de llegar a la casa, a lo lejos, en una curva, vemos que sale una persona.
Lo primero que pensamos fue que era un borracho, porque ese día era viernes. En cuanto nos quedamos viendo, vimos que eso iba de blanco y con el cabello largo, que por cierto se veía que flotaba, pero sin hacer ningún ruido. Y pues no, nos asustamos y salimos corriendo cada quien a su casa. Cuando llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y escuché que unas gallinas empezaron a cacarear, el sonido que hacen, pues, las gallinas, y pensé que esa cosa que me había regresado rumbo a mi casa. Ya después se calmó el ruido y ya no se escuchó nada.